Galenos TV con Brenda Rodríguez. Buenos días amigos televidentes, un placer enorme compartir un programa más con ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es la migraña. Sabemos que hoy en día muchas personas padecen de esta enfermedad y lo vemos también muy usual hoy también en los niños. Para eso tenemos como invitado al doctor Morán Machuca, especialista en neuro para niños y adultos, al cual le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bueno, mucho gusto estar contigo nuevamente por aquí, hablando de un tema, como tú dices, muy de moda, muy interesante, la migraña. Todos hemos tenido alguna vez un dolor de cabeza importante. Sí, realmente la migraña, doctor, hoy en día vemos muchos niños que nos dicen, nos duele la cabeza. Entonces vemos que ya no es una enfermedad o un padecimiento que solo viven los adultos, sino que también los niños, desde muy pequeños. ¿A qué se deberá, doctor, el hecho de que los niños ahora estén padeciendo de dolor de cabeza? Hay que distinguir un poco entre lo que es un simple dolor de cabeza y lo que es una migraña. Por ejemplo, una migraña debe de cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, debe de ser un dolor que sea recurrente, que se alivie hasta llegar a la normalidad, hasta un basal normal. Más o menos debe de repetirse unas 4 o 5 veces en un periodo de unos 6 meses. El dolor de cabeza típico es el dolor que es en un solo lado de la cabeza. La gente lo suele referir como punzante, como que tuvieran el corazón adentro de la cabeza. Y casi siempre se acompaña de mucha molestia a la luz, mucha molestia a los ruidos. Es la típica persona que se quiere poner una almohada en la cara, se quiere tapar los oídos, no quiere que nadie hable en la casa, que apaguen el televisor, que no pite nadie cerca, se van a encerrar. Y muchas veces se acompañan de deseos de vomitar, o sea, náuseas o vómitos, que en ocasiones resuelven esto del dolor de cabeza. Pero acá ya estamos hablando de una persona que ya tiene migraña, doctor. Ya está un Este es poquito el más concepto de avanzado. migraña. Este es el concepto de migraña. Entonces, hay como varios tipos de dolor de cabeza. Los dos principales que podemos considerar son las cefaleas tensionales, que son aquellas que se producen, como lo dice su nombre, cuando estamos con tensión, con estrés, con problemas. Típicamente este es un dolor en el cuello, en la nuca, en la espalda, que se irradia hacia la cabeza. Entonces, esa es la cefalea tensional. No significa que el que tenga una cefalea tensional va a evolucionar hacia una migraña. La migraña no, esa se clasifica dentro de las cefaleas vasculares, o sea que se producen pequeñas dilataciones de las arterias del cerebro y eso es lo que produce el dolor de cabeza. Entonces son como dos familias diferentes de dolor de cabeza, no es que una progrese a la otra o que una sea peor que la otra, las dos pueden ser incapacitantes, pero entonces hay que distinguir que hay y que el médico tiene que hacer la distinción porque el tratamiento es diferente, si es tensional versus si es migrañoso. Pero eso estamos hablando de la parte de adultos o también va enfocado a la parte de los niños, doctor. Desde niños, desde los 3 a los 4 años ya hay casos de migrañas. Es frecuente que el niño tal vez no puede expresarse bien, pero es el típico niño que puede ponerse muy irritable, llorón, tocarse la cabeza, sin tener fiebre, por supuesto. Y cuando uno le pregunta qué te pasa, y quizás no puede ni hablar bien y apenas puede decir cabeza. Entonces, ya desde los 3 4 años empiezan a haber cuadros de migraña. ¿Habrá un porqué el hecho de tan pequeños los niños hoy en día estén padeciendo de esta enfermedad, doctor? Dos cosas principalmente. La herencia, por desgracia, la migraña es altamente hereditaria. Una de las cosas que debe de interrogar el médico es cómo es su familia. Rama papá, rama mamá. Los abuelos tienen dolor de cabeza, los tíos, los sobrinos, primos, aunque sean lejanos, preguntar si hay dolor de cabeza. Y segundo factor que contribuye a que ahora a menor edad hayan también dolores de cabeza tipo migrañosos es la alimentación tan mala con que se cuenta. Todas las chucherías, los refrescos con colorantes no naturales, las sodas, predisponen a que los niños tengan dolores de cabeza también, cosa que en la antigüedad nuestros padres y nuestros abuelos quizás no tuvieron tanto contacto con estas cosas. Sí, porque desde mi punto de vista, doctor, considero que un niño desde muy temprana edad empieza a decir que tiene dolores de cabeza, considero que no es normal. Habría que ver un trasfondo, el por qué. Me imagino que para evaluar al paciente, evaluar al niño, se hacen diferentes chequeos antes de dar un diagnóstico. ¿Cuáles serían los que se deben de seguir, doctor? Nunca debe ser un diagnóstico de primas a primeras. La primera vez que le llega al médico a decir su niño tiene una migraña. No, usted tiene que conocer un poquito más al paciente. Debe de hacer un interrogatorio
exhaustivo, como le digo, desde el embarazo de ese niño, cómo fue su parto, cómo es la herencia que tiene, preguntar muy bien toda la historia de la familia de papá y mamá y hacerse una muy buena exploración física, porque hay otras enfermedades que pueden acompañarse de dolor de cabeza. Aún en niños pequeños puede haber hipertensión arterial, aunque parezca raro, y esa puede ser una causa del dolor de cabeza. Entonces, todo médico debe de tomar la presión arterial a un niño, aunque es un poco difícil, pero debe de hacerlo. Y luego hay otros exámenes complementarios. Por ejemplo, el electroencefalograma, que es el que se conectan 22 cables en la cabecita para ver cómo está la función eléctrica. Si bien este no me hace el diagnóstico de una migraña, pero sí me ayuda para poder descartar otras cosas. Por ejemplo, cuando hay descargas epileptiformes, como una epilepsia o unas convulsiones, comúnmente llamadas, después de las crisis pueden haber dolores de cabeza y estar confundiéndolo. Y hay otros exámenes todavía mucho más específicos, un poco más invasivos, por ejemplo, la tomografía cerebral, la resonancia cerebral, donde yo puedo ir a ver las estructuras del cerebro para ver si no hay un problema interno. No a todo paciente que tiene dolor de cabeza con migraña se le debe de pedir una resonancia magnética o una tomografía, solo si el médico de verdad considera que hay un cambio o que se va empeorando la enfermedad, entonces hay necesidad de hacer una imagen cerebral. Me imagino que los exámenes, las evaluaciones van avanzando, depende de cómo se vaya viendo el paciente, doctor. De cómo responda al tratamiento, a las recomendaciones que se le dan. Por ejemplo, todo médico le tiene que dar una dieta especial para pacientes con migraña. Debe ser una dieta en que se le deben de quitar chocolates, se le deben de quitar la soda, los colorantes. Y si el paciente responde muy bien y los dolores se van haciendo o menos intensos o menos frecuentes, entonces se puede dejar así, sin necesidad de hacer exámenes más invasivos. Pero si a pesar de tener las buenas recomendaciones, este sigue progresando, se hace más fuerte, más frecuente, hay que hacer más exámenes y hay que ocupar tratamientos más específicos. Tenemos que ocupar tratamientos que se llaman preventivos de las migrañas. No todo el mundo tampoco debe tomar un tratamiento preventivo de migrañas. ¿Cuáles son los tratamientos preventivos, doctor, para que nuestros amigos lo conozcan en casa? La primera prevención que debe de haber es la dieta. Una dieta que su médico le tiene que dar una lista de todo aquello que no debe de poder comer. Y segundo, hay varios medicamentos que son muy buenos para la prevención de la migraña, que se le debe destacar tanto en niños como en adultos, que este debe ser tomado todos los días, casi siempre por la noche, por un periodo de entre 6 meses a un año. Una tableta o media tableta a veces en los niños, todas las noches por un lapso un poco largo, para prevenir que no me vaya a dar dolor de cabeza. Acá también puede influir el hecho, doctor, como lo que usted decía, la alimentación, pero si una persona no está bien vitaminada, también puede influir la parte de que le preste un dolor de cabeza a los niños en esas edades de 4 a 6 años. Cansancio, sobre todo cansancio, aquel niño que está en presión escolar, por ejemplo, que está en exámenes finales, como están ahora, que están con las materias que van un poco mal, o problemas familiares, por ejemplo, que también desgaste al niño en su parte intelectual, puede producirme también dolor de cabeza, pero más que migrañoso se va por el lado de los dolores de cabeza tensionales. Hay un estrés, podemos decirlo así, a los niños también, porque los niños también tienen estrés. Claro A veces que sí. creemos que solo los adultos, pero no, también los pequeños también sufren de esa área. Lo que sucede es que tal vez antes no lo veían o no lo queríamos ver, pero sí, los niños también se meten a presiones en la parte educativa y es cuando ellos pueden desencadenar un dolor de cabeza. Hay marcadores de estrés en niños, por ejemplo, cambio de actitud, que el niño se vuelva o muy pasivo de manera súbita o muy agresivo de manera súbita, que tenga una baja de rendimiento en su carga académica, que tenga alteraciones en el sueño, que empiece a despertarse por las madrugadas, que empiece quizás a orinarse nuevamente en la cama, o que baje su apetito y empiece a bajar de peso. Son como indicadores de estrés, o sea, sí existe el estrés en niños desde cualquier edad, solo que el desencadenante va a ser cada vez diferente. Pero desde que tienen 6 meses, un año, ya hay estrés en un niño. En ese momento, a los 6 meses, ¿qué puede ser? La lactancia materna, el desapego a veces de la madre cuando tiene que ir a trabajar. Cosas así puede causar estrés en un niño. Entonces sí existe el estrés. Y a veces también lo que sucede, doctor, es que hay un desorden en la parte de sueño, en que los niños se acuestan, digamos, 8 o 9 de la noche, que es lo recomendable para que los niños inicien el día en sus clases. Y a veces sucede lo contrario, los papás no tienen la disciplina adecuada y dejan que se duerma tipo 10, 11 de la noche. El niño va a tener dificultades a la hora de levantarse y
desenvolverse en el colegio terrible, no va a tener el mismo rendimiento que un niño que tenga una disciplina dentro de su hogar. Y sobre todo si tú investigas por qué se está durmiendo a las 10 o 11 de la noche. Además de que está durmiendo menos de sus 8 o 10 horas que debe de dormir diariamente un niño, este va a empezar probablemente a estar con los papás viendo televisión. Entonces va a estar hasta las 11 de la noche viendo muñecos. O peor aún, cuando están un poquito más grandes, va a estar hasta las 10 o 11 de la noche con videojuegos. Entonces, esto estimula mucho la visión, cansa el ojo y hay unos pequeños músculos dentro del ojo que su función es hacer que la pupila se abra y se cierre. Cada vez que tú estás enfrente del televisor o de un videojuego, como hay muchos cambios de luz, tu ojo se está haciéndole así a la pupila y eso lo cansa y eso produce un dolor de cabeza también. Entonces, si se desvela, duerme poco y además de eso lo empeoras con mucha televisión o con muchos videojuegos, va a haber mucho más dolor de cabeza. Y si lo terminamos de acompañar con golosinas, chocolate, gaseosa, que normalmente los niños no tengo hambre, pero sí con las golosinas sí van y las agarran y se las comen. Entonces ahí no está teniendo ningún nutriente dentro de su organismo. Al contrario, lo que se puede también producir es una gastritis. Nuestros hábitos alimenticios y nuestras costumbres ahora son sedentarias y malas alimentaciones. Entonces todo viene a empeorar lo que es la migraña. Por eso la migraña ahora en pediatría es bastante frecuente. Y como tú dijiste antes, se está diagnosticando. Antes tenías un dolor de cabeza, le decías a la profesora, me duele la cabeza, y esta profesora simplemente venía, agarraba una acetaminofén que tenía ella ahí y te la daba. Y tus papás ni cuenta se dieron de que tenías un dolor de cabeza antes. Pero ahora se comunica de mejor manera gracias a que las leyes ahora de educación son un poco más estrictas y entonces los maestros tienen la obligación de comunicar a los padres. Entonces los padres se dan cuenta de que su hijo tiene dolores de cabeza frecuentes. O lo peor del caso, a veces creen las maestras que le dicen que les duele la cabeza por no hacer las tareas que están haciendo o los ejercicios que les han puesto dentro del aula. Entonces ahí ya crea un conflicto, dice, o me está mintiendo o realmente le está doliendo la cabeza, doctor. Pero también como padre tiene que tener cuidado, que hay muchos niños que son muy inteligentes y pueden utilizar la frase de dolor de cabeza para no hacer las tareas. Cuando hay un dolor de cabeza, usted se tiene que fijar que su hijo va a cambiar su actitud ante el juego. Por ejemplo, estaba jugando normal, estaba viendo televisión, en eso dice, tengo dolor de cabeza. Si es cierto, su hijo va a dejar de jugar. Pero si usted le dice, deja de hacer las tareas y entonces él agarra la pelota y sale corriendo para el parque, es mentira su dolor de cabeza. Si su hijo prefiere irse a acostar a ver televisión, si su hijo prefiere descansar en lugar de comer. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud para que un papá sea como muy inquisitivo y diga, sí es cierto, mi hijo no tiene dolor de cabeza, sí tiene un dolor de cabeza. Porque los niños también son muy inteligentes y a veces copian, por ejemplo, la actitud de la abuelita, que todos los días le duele la cabeza a la abuelita, entonces el niño empieza a copiar la actitud de la abuelita. A mí también me duele la cabeza y cuando me duele la cabeza no hago tareas, entonces hago algo y gano. Entonces tienen que fijarse en esas pequeñas cosas para ver si es cierto o no los dolores de cabeza. Hay que tener mucho ojo, podemos decir, un parámetro. Esos son los parámetros para que los padres que están en casa o las personas que son encargadas de cuidar a los niños le pongan mucho ojo y puedan ver si realmente el niño está mintiendo o está diciendo la verdad, doctor. Sí, y como el dolor es algo subjetivo, uno como padre debe de creer, o sea, mi hijo se está quejando de dolor de cabeza, debo de creer yo que puede ser cierto. Entonces, si eso se va repitiendo, usted tiene la obligación de llevar a su hijo, ya sea donde su pediatra o donde su neuropediatra, para que haga las indagaciones correctas para averiguar si es un dolor de cabeza y qué tipo de dolor de cabeza es el que su hijo tiene. Ahora, doctor, vamos a pecar un poquito. ¿Hay algún tipo de alimentación que pueda desencadenar el hecho de que me duele un poco más la cabeza ya teniendo un antecedente clínico? Sí. A la cabeza, por desgracia, lo más rico, los chocolates producen increíblemente dolor de cabeza, migrañas, contienen un aminoácido que se convierte en el cerebro en un vasodilatador, entonces me da dolor de cabeza. Las sandías, los melones, las fresas, las bebidas de cola, cualquier marca, no digamos ninguna, ¿verdad? Todas las colas me pueden dar dolor de cabeza y en alguna gente cosas como los guineos también. Pero a la cabeza nuestro amigo chocolate. Es el enemigo número uno. El enemigo número uno.
Perfecto, vamos a una pequeña pausa, pero vamos a continuar hablando sobre la migraña y sus dolores de cabeza, cómo identificarlo para que ustedes tengan mucho cuidado en casa. Regresamos con ello.